Continuamos ahora con nuestro estudio de la obra de Cristo. En nuestra última sección consideramos brevemente su muerte expiatoria en la cruz y hoy vamos a mirar la resurrección. Y parecería un poco extraño hablar de la resurrección de Cristo como parte de su obra, porque todo el evento de la resurrección fue uno en el cual Jesús estaba completamente pasivo. Él nunca se levantó a sí mismo de los muertos, sino que Él fue levantado como una parte del Espíritu Santo de entre los muertos. Pero yo entiendo en esto de la resurrección que lo primero que debemos entender es que cuando Él murió en la cruz, Él realmente estaba muerto. Y cuando Él fue sepultado en la tumba, Él estaba realmente muerto. Esta fue una ocasión en la que el cuerpo de Jesús era un cadáver y su alma ya había dejado su cuerpo, se había ido con el Padre, pero el cuerpo físico fue puesto en la tumba. Y en ese caso, ese cadáver, como los otros cuerpos, no había allí palpitaciones, no había ondas cerebrales, no había tampoco sangre en las venas ni pulso. Él estaba muerto. Y como un hombre muerto en su humanidad, Él estaba completamente paralizado para poder hacer alguna obra significativa. Ahora, hablaremos de la resurrección como parte de la obra vitalmente importante de la obra de Cristo. Yo entiendo, y permítame tomar un momento para considerar lo que Pablo declara sobre esto en 1 Corintios capítulo 15. Comenzando en el versículo 20, donde Pablo escribe estas palabras. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Así que en esta porción de la interpretación apostólica del significado de la resurrección, nosotros vemos la idea que anteriormente habíamos referido en esta serie de la unión entre Jesús y Adán y la función de Cristo como el nuevo Adán o el segundo Adán. El primer Adán trajo muerte al mundo. El nuevo Adán trae resurrección de entre los muertos. Así entonces, el enemigo supremo que aflige la vida humana, la muerte misma, es vencida triunfalmente con la resurrección. Aquí vemos Christus Victor, la victoria de Cristo, no solamente sobre Satanás, no solamente sobre el pecado, sino que Él es victorioso sobre la muerte misma, y no simplemente para Él mismo. Lo que el apóstol nos dice aquí es que Él viene a ser primicias, primer fruto, de manera que la resurrección, allí Dios no solamente levantó a Jesús de entre los muertos, sino que también Él levantó todos los que están en Cristo, que participarían en ese triunfo sobre la muerte. Por eso, la resurrección de Cristo es tan importante para la fe cristiana. De hecho, el que nos reunamos a adorar cada domingo en lugar de viernes es porque Jesús fue resucitado de entre los muertos
muertos el domingo y nosotros llamamos ese día el Día del Señor. Y ese viene a ser el nuevo sábado, la nueva garantía de una vida eterna para todos los que ponen su confianza en Él. Pero volvamos a regresar un poco ahora a la resurrección misma. Como les dije, el cuerpo de Jesús estaba completamente pasivo. Pueden ver aquí una analogía con el caso de Lázaro, a quien Jesús resucitó. Cuando Jesús lo levantó, Él estaba muerto y no contribuyó en nada para esto. Ustedes recuerdan que Lázaro estaba muerto por 4 días cuando Jesús vino y lo levantó de entre los muertos. ¿Cómo lo hizo? Él no fue a la tumba y le dio una respiración boca a boca. Él tampoco fue allí y le tocó el cuerpo y le dijo, ven, levántate, Lázaro, componte. No. En lugar de eso, él lo llamó con una voz alta y dijo, Lázaro, ven y sal fuera. Y a la orden, al mandamiento del Hijo de Dios, este cuerpo muerto vino a la vida. Y yo uso esa analogía porque nos lleva al amanecer de la creación y cómo todo el universo vino a ser, cómo la vida ocurrió en primer lugar. La posibilidad de un choque de átomos y una explosión. No. Sino a través del imperativo divino, por el mandato del Dios eterno, el omnipotente, el que dijo, sea la luz. Y la luz fue. El poder de su mandato fue lo que ocurrió. Y eso dio lugar a la vida como una realidad en primer lugar. Y fue lo que hizo que Lázaro se levantara de entre los muertos. Ese mismo poder de Dios, el Espíritu Santo, andaba sobre las aguas en el principio para producir la gestación de todas las cosas. Ese mismo Espíritu ahora viene a la tumba donde el cuerpo de Jesús estaba situado, envuelto con grandes ropas de lino. Y el Espíritu de Dios lo levanta de entre los muertos. Piensen en eso. Ese domingo temprano en la mañana, de repente, las ondas cerebrales comenzaron. El corazón comenzó a latir. La sangre comenzó a circular por las venas del maltratado Jesús. Y en el poder del Espíritu Santo, Él sale de esas ropas, sale del estado de la muerte. Él sale vivo, victorioso sobre la muerte. Hay un comentario interesante que el Nuevo Testamento hace sobre la resurrección de Jesús, a la luz de lo que muchas personas creen, que este es un milagro imposible de creer, donde personas en el mundo secular, escépticos, dicen, si algo nosotros sabemos de seguro es que cuando la gente muere se queda muerto, y si hay algo mitológico sobre el cristianismo es el dogma central de la resurrección. Por eso dicen, tal acontecimiento es simplemente imposible. Y el Nuevo Testamento lo mira de una perspectiva completamente diferente. Y dice, no fue posible que la muerte lo retuviera. La muerte no tenía reclamo sobre él. La muerte es el castigo que Dios da a los que viven por el pecado. Pero Jesús no tenía pecado. Por supuesto, cuando Él llevó nuestros pecados por imputación a la cruz, Él estaba lleno del pecado, pero no eran suyos. Eran los nuestros, y esa condición sin pecado no le dio autoridad a la muerte para contenerle. Así que era imposible. Esto es imposible,
que Él fuera levantado de entre los muertos. ¿Cómo podía la muerte mantener cerrado un ser humano sin pecado? Así que Jesús es vindicado en este acto de resurrección en el Nuevo Testamento. Nos dice allí que Jesús fue levantado para nuestra justificación. Y eso es extraño. Él vivió para nuestra justificación, Él murió por nuestra justificación, pero también fue levantado por nuestra justificación. De manera que todo el proceso por el cual somos hechos justos delante de Dios reposa en la persona de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. ¿Por qué? ¿Cómo nuestra justificación reposa en esto? Pero todo lo que Jesús hizo fue vivir una vida de perfecta obediencia, lo que consideramos. Además, ofrecerse a sí mismo con un sacrificio perfecto. Pero ¿cómo nosotros sabemos que el sacrificio satisfizo a Dios? ¿Cómo podemos saber que ese sacrificio perfecto en la cruz fue aceptable para Dios? Pero ¿cómo sabemos que esta ofrenda de propiciación fue una propiciación para el Padre? En la resurrección. Allí, en esa resurrección, el Padre dice que Él recibió el sacrificio perfecto de Cristo, que Él lo aceptó como su obra de justificar al impío. El Padre está diciendo en la resurrección, yo estoy satisfecho. Y así remueve la maldición de todos nosotros en la resurrección de entre los muertos. Más tarde, en Primera a los Corintios, vamos a comenzar en el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra el cuerpo, nuestro cuerpo, cualquier cuerpo. Se siembra en corrupción. Resucitará en incorrupción. Una vez más, es más vívido con la sepultura de Lázaro. Ahí se nos dice que después de 4 días estaba en ese aroma terrible que salía de la tumba, donde la vieja versión del rey Jacobo dice que hedía. El mal olor que sale con la corrupción de la carne era parte de la realidad de la muerte y la sepultura de Lázaro. ¿Por qué las mujeres fueron a la tumba temprano el domingo en la mañana? A no ser para traer sus ungüentos y perfumes, para ungir el cuerpo de un hombre que estaba muerto y comenzaría a corromperse. Así que el cuerpo fue puesto allí en la tumba, sembrado en corrupción. Cuando Jesús se levantaba de los muertos, no fue con resucitación. No es que Él estaba allí antes de morir y allí fueron a la tumba y lo levantaron. Aquí hay una continuidad entre el cuerpo que estaba allí y el cuerpo que salió. Es el mismo cuerpo. Y todavía podía ser identificado por la marca de los clavos y la lanza. Podía ser reconocido. Pero también había un cambio dramático en el cuerpo de nuestro Señor. Del momento en que Él entró a la tumba y el momento en que Él salió. Cuando Él salió de la resurrección, aquella forma del cuerpo anterior fue restaurada. Su cuerpo anterior había sido glorificado. Una vez más, miren cómo Pablo lo describe. Sembrado en corrupción, en algo corruptible, resucita en incorrupción. El cuerpo que salió de esa tumba nunca sufriría el decaimiento o la corrupción en la carne.
Nuestro cuerpo, cuando salga de la tumba en la resurrección, nunca jamás se deteriorará, nunca estará sujeto a los efectos del tiempo y la enfermedad. Serán incorruptibles. Un cuerpo sembrado en deshonra resucitará en gloria. Hemos visto mucho en la vida de Cristo el patrón de humillación y glorificación, y se mueve hacia la exaltación. Y aún el cuerpo de Jesús fue sembrado en deshonra, en humildad, crucificado, pero es levantado en gloria. Yo no sé sobre un cuerpo glorificado cómo se ve, pero yo sé que es diferente de lo que nuestro cuerpo es ahora. De nuevo, anteriormente, Pablo había dicho que toda carne no es la misma carne. Hay un tipo de carne de hombre, hay otra clase de animales y otro tipo de carne para los pájaros. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los celestiales y la gloria de los terrenales es otra. Hay una gloria para el sol, una gloria para la luna, otra para las estrellas. Una estrella se diferencia de otra. Vemos aquí radiaciones de la gracia, de la gloria de Dios alrededor nuestro, pero no hemos visto una humanidad glorificada. Y eso fue lo que salió de la tumba. Sembrado en deshonra, levantado en gloria. Y sigue adelante. Se siembra en debilidad. Ustedes saben que la Biblia dice del salmista sobre nuestra creación que fuimos maravillosamente hechos. A veces yo medito en mi propia vida, en varias décadas. A veces me sorprende cómo este cuerpo es tan frágil y ha podido sobrevivir 70 años en este mundo, en este planeta, con todas las enfermedades, todas las cosas que ocurren. ¿Alguna vez no se ha puesto a pensar en esto? Que el corazón sigue latiendo. Estamos tan cerca a veces de la muerte. Estamos a un latido de distancia, porque nuestros cuerpos son fundamentalmente débiles. No tienen la capacidad de sostenerse a sí mismos por siempre, para vivir para siempre. Somos impotentes para eso en nuestra condición natural. Somos sembrados en debilidad. Esto es el cuerpo de Jesús. Fue puesto en la tumba en la debilidad de la carne humana, pero el cuerpo que salió dejó esa debilidad atrás. Ese cuerpo que salió en poder y en fortaleza. Hay un cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí está el punto de la obra de Cristo en la resurrección. Él nos da una nueva humanidad. Él restaura la imagen original de Dios en su pueblo y les ha preparado para vivir para siempre. Ahora bien, Pablo concluye diciendo: esto les digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos,
Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte es así, devorada, consumida por la victoria. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto de su obra. Él ha sido resucitado por el Padre, por el poder del Espíritu, no simplemente por sí mismo, por su vindicación, sino por nosotros. Es el primero resucitado de esta manera en un cuerpo glorificado. Pero de ninguna manera Él es el último. Todo aquel que ha visto a Jesús compartirá esta gloria de la resurrección. Esta es la esperanza. Esto está en el corazón, en el centro de la fe cristiana.